Bajo el sol de Chiapas y Oaxaca nace un fruto sin igual. En Nayarit y Guerrero canta la cosecha tropical. De Sinaloa hasta Colima, de Jalisco a Michoacán. Hola a todos, bienvenidos a un jueves de webinars de MX. El día de hoy el tema: requisitos previos a la certificación de empaque en México. Para el día de hoy nos acompaña el ingeniero Marco Antonio Bautista, ex jefe del programa de USDA. Sin más, damos inicio. Ingeniero, le dejo la palabra. Ok, buenos días a todos. Parece ser que este año ha habido demasiados incumplimientos en este tema. Entonces, me decía Mirna, oye, ¿cómo puedes ayudar para que esta gente despierte? Porque tenemos bastantes fallas en el proceso. Y la verdad es, créame que por más que le estuve buscando cómo hacer, es que tuviéramos un poquito quizás que recorrer al pasado, donde se empezaron a establecer estos requisitos. ¿Por qué? Porque todo ha ido evolucionando sobre la marcha. Cuando recién iniciamos en 1988, la verdad que no estaba tan complicado el asunto, por decirlo así, porque en aquel tiempo las medidas de seguridad en las que nosotros trabajábamos no estaban tan restrictivas. Ustedes saben que este año la inseguridad está por todos lados. Antes podíamos focalizarla en determinadas regiones, determinados lugares, y decíamos, tienes que andar con cuidado en esa área. Pero esto fue caminando cada vez más, hasta que llegó un punto donde dentro de USDA tuvimos que meternos dentro del consulado. Y esto, bueno, pues ahora dificulta también un poquito más las cosas. Entonces, los requisitos, si ustedes quieren, son los mismos que cuando estuve o hasta el momento que estuve yo. Posiblemente vayan a cambiar o hayan cambiado algunos, pero no es gran cosa. Lo que sí pedimos en un principio es que nos den una fecha tentativa para poder de ahí dialogar. ¿Por qué? Porque en México tenemos pues más de 70 empaques que están trabajando. Entonces, imagínense 70 empaques, que es cierto, va subiendo desde Chiapas, Oaxaca, y así sigue subiendo hasta Sinaloa. Pero también certificar en esta zona no es, ¿cómo te diré? No es lo mejor que hay. O sea, realmente hay hasta 3, 4 empaques que quieren el mismo día y eso no es posible. Y por otro lado, también recuerden que tenemos que pedir con anticipación porque ahora tenemos que pedir permiso. Tiene que pedir permiso la gente que viaja de USDA al consulado y el consulado también debe autorizar. Entonces, todos esos tipos de detalles va haciendo que lo que antes se hacía en una semana, ahora tenga que anticiparse con mucho más tiempo. Pero eso no quiere decir que las medidas cambiaron. Al contrario, se ponen más restrictivas, pero algunas veces en esa restricción nosotros estamos tomando en cuenta solamente que decimos, no, están pidiendo que digamos con 2 meses de anticipación.
No, realmente lo que queremos es efectivamente que se planee con anticipación. ¿Por qué? Porque hay 2 personas que van a llegar, por decirlo así, a Chiapas, y hay 2 personas que van a llegar a Michoacán. ¿Qué día? Pues tal fecha. Entonces, si para el día primero están condicionadas estas personas, a partir de ahí también el consulado empieza a monitorear esas áreas. Entonces, para nosotros es importante que realmente tengamos todos los detalles en orden, porque si no, esto eh, nos va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si ustedes dicen, sí, llegó el inspector, ¿y dónde está el mango? ¿Dónde está la fruta? No le dimos la suficiente importancia porque queríamos concentrarnos en la fecha. El detalle es esto, ya tenemos el mango, y ahora ¿qué es lo que sigue? Bueno, no le dimos mantenimiento al equipo. O sea, son detalles que realmente son importantes. Y es así conforme fuimos estableciendo esos requisitos. Aun cuando esos requisitos que se apuntaron no aparecen como palpables en el plan de trabajo así como tal. Estos son los requisitos para iniciar la certificación. Pero si se fijan, están condicionados y regados por el plan de trabajo. Antes teníamos la ventaja de que teníamos del Senacica al doctor Javier Trujillo, que conjuntamente visualizábamos qué eran los riesgos y compromisos a los que teníamos que llegar para no tener tropiezos en el camino. Y entonces hacíamos esas reuniones a fin de año para platicar cuáles fueron los tropiezos, qué es lo que debemos hacer para seguir caminando y seguir en esa misma línea. Entonces fue así como establecimos algunos detalles, y él decía, decía, cuando había algún compromiso que debiera establecerse, y decía, ¿sabe qué? Senacica no tiene el poder para apoyar estas cosas. Dice, tenemos autoridad, pero realmente esa autoridad la pueden socavar en los estados. ¿Por qué? Porque antes cada estado era responsable de sí mismo, aun cuando correspondían al Senacica. Entonces tratábamos de establecer la comunicación entre el Senacica y los estados. Y de esa manera, miren, hubo días que llegamos a certificar y decían, no llegó nadie del Senacica. Y efectivamente no había llegado nadie, y resulta que nadie les había avisado. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a echar a volar un empaque y nadie se acordó de hablarle al Senacica? Entonces, así fue como establecimos que necesitamos una carta de anuencia de la Ciudad de México para todos los empaques. Entonces, cuando llegabas, ya ellos tenían una notificación de que tenían que presentarse al empaque, o que en este caso últimamente las tercerías debían presentarse, y aún así hay una notificación al jefe del programa para que él esté consciente de esa situación. Entonces, así es como se han ido poco a poco encauzando todas estas personas, porque necesitamos simplemente facilitar las cosas, pero al mismo tiempo tener esa comunicación abierta. Porque, ¿qué había? Si recuerdan para atrás, las personas que tienen tiempo en esto, decían que necesitaban unas pruebas preliminares para solicitar la certificación. ¿Qué es lo que realmente buscábamos en UDA con estas pruebas preliminares? Buscábamos que el equipo estuviera en condiciones operacionales.
pero realmente, ¿qué es lo que hacían las personas? Mire, esto me di cuenta que finalmente terminaron por corromper el sistema. Mandaban la prueba preliminar, pero cuando nos tocó estar allá, de repente llegabas y te dabas cuenta de que la persona del Senacica solamente por firmarle la prueba preliminar, les cobraba 10,000 a 15,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros lo que queríamos realmente era que tuviera un equipo funcional, no que se hiciera negocio de esa manera. Entonces, esto lo hablamos con el doctor Trujillo y quitamos ese requisito. ¿Por qué? Porque finalmente lo único que estábamos haciendo era enriquecer a las personas. No se trataba de eso, se trataba de tener un equipo funcional. Realmente eso es lo que estábamos buscando en estos aspectos. No estábamos buscando llenar los bolsillos de nadie. Entonces, esa prueba fue eliminada. En el siguiente año, cuando de repente empiezan a querer que no te voy a firmar. No, ¿cuál va a firmar? No hay nada en el plan de trabajo. Y así fue como se dieron cuenta de que había desaparecido esa prueba preliminar. Pero porque realmente lo que buscamos es que funcione. Decimos, queremos una carta de mantenimiento de polipastos y calderas. ¿Y qué es lo que hacen? Algunas personas efectivamente siguen el requisito al pie de la letra y eso es bueno. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de las condiciones operacionales en las que se encuentra su equipo. Pero sin embargo, hay personas que lo único que hacen es tratar de obviar el requisito y cómo lo hacen, pues simplemente una carta del año pasado, la actualizan, le borran y le ponen la fecha actual. Y entonces realmente no es eso, porque llegas y cuando ves el polipasto, de repente dices, ah, caramba, ¿cómo le haces para darle mantenimiento sin quitarle las telarañas? ¿Por qué? Porque nadie está cuidando. Hay gente que no está cuidando esos detalles. Entonces, créame, no se trata de obviar o dejar las cosas fuera, pero sí es importante que si vas a hacer una prueba, realmente vayas, hagas la prueba y quedes equipo trabajando. No ir y de repente te das cuenta que no se dio tal mantenimiento, que de repente que la caldera pues no está trabajando con la presión adecuada, no sube la presión. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La gente dio por hecho de que no iban a hacer de los requisitos, no los hicieron como tenían que hacerlos. Y eso no es lo correcto. La verdad, estamos buscando que generen conciencia. ¿Por qué? Porque un polipasto, eso puede ocasionar un accidente. Recuerden, se les cae una canasta en medio de 2 tanques y ya se les acabó el negocio. Realmente hay que ver la tensión que la cadena ha sufrido, el desgaste que ha sufrido, que la caldera se encuentren en condiciones y no que en plena temporada vaya a explotar. La verdad es que los requisitos que estamos buscando es para proteger sus instalaciones realmente y que esto funcione. No tratamos como USDA, nunca tratamos de dañar los equipos. Realmente vamos tratando de apoyar a que se exporte el mango de México. Entonces, pues para eso, pero si para hacer esto tenemos que sellar empaques, dejar que no trabajen algunos que no siguen las reglas, pues bueno, habrá que hacer eso. Pero sí hay que tratar de generar esa conciencia de que lo que están pidiendo realmente lleva sus funciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de tener todo en orden. Y cuando decimos que estamos en condiciones es porque, bueno, cuando vamos a certificar, las personas de EMIC normalmente siempre nos proveen
un termómetro certificado a cada una de las personas que certifica. ¿Para qué? Para hacer la comparación. Ahora dicen, alguien puede decir, oye, la comprobación de los termómetros debe ser año con año, efectivamente. Pero ¿qué pasa si solamente traes un termómetro de certificación vigente y haces la comparación contra todos los que tienes ahí? Puedes meter 5 o 10 termómetros de los que trabajaron el año pasado y solamente haces la referencia. ¿Por qué? Porque no importa el cómo pongan los sensores, hacia arriba, inclinados, acostados, como tú quieras, pero siempre te van a dar la misma lectura. Entonces, ahora, en el caso de los de mercurio era un poco ilógico porque dependiendo del ángulo de la vista podías sumar o restar décimas a la lectura. Entonces ahora no, ahora tienes un termómetro que puedes hacer la comparación. Desafortunadamente en México tenemos una escala muy larga, una lista desde Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, donde va subiendo y donde tienes que jalar ese termómetro. Entonces, por eso es que los coordinadores traen esa comparación y marcan esa comparación en la referencia cuando hacen la certificación, de manera tal de no estar moviendo tanto los termómetros. ¿Por qué? Porque mandar a certificar un termómetro en el proceso puede dañarse. ¿Y cuánto te va a costar mandarlo hasta Estados Unidos? Y para que a final de cuentas venga y diga que esa es la temperatura, no hay ningún problema. Es mejor comprar uno nuevo y hacer la comparación del termómetro que tienes. Entonces, esa cosa nos facilitó. ¿Por qué? Porque ahora ya no tienen que comprar tantos termómetros como en el caso del antes que era el mercurio, que también terminó por hacerse un juego. ¿Por qué? Porque los del mercurio simplemente todo el mundo llegaba y les decía la temperatura que querían y no era cierto. A la hora que hacen la comparación resulta que no era cierto y eso tenía que parar los procesos. Entonces, ahora tenemos un termómetro de mercurio que hace muy buen trabajo. Entonces, lo único que necesitamos es que esa comparación se anote el día de la certificación. Entonces, ese es un requisito, pero si se fijan, ese requisito está cubierto y pudimos demostrarle a la gente de UDA de Estados Unidos cuando vinieron que eso era cierto, que podían verificar ellos y de esa manera quedó aceptado que se usara como referente la certificación de un termómetro vigente y eso era válido. Entonces, de esa manera pudimos lograr que no se sigan las reglas que dicen que no, solamente se puede usar un termómetro de certificación vigente. Se puede usar, pero una vez que comparamos, ese termómetro sigue siendo aceptable y podemos seguir trabajando. Entonces, si se fijan, ahí ya tenemos cubierto también esa situación. Aparte, el hecho de que alguien diga, vamos a certificar en Jalisco este empaque, tenemos a la gente, tenemos todo y no llegó la fruta. Creo que se muteó tu micrófono, su micrófono. A ver, ahí está. Listo, ya está. Avisamos al consulado que tal día va a estar, el lunes va a estar un inspector ahí. Resulta que no llegó la fruta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque tenemos en la lista más empaques. Entonces, eso es muy importante. La fruta con la que van a certificar. Entonces, es importante que tengan fruta, que realmente tienen que pensarlo desde un mes atrás. Esta fruta la voy a dedicar para certificar. Pero entiendo también a los gerentes o dueños de empaque que de repente dicen,
bueno, tú estás viendo los requisitos, pero no estás viendo a quién le voy a vender. Entonces, algunas veces se concentran tanto en que qué voy a vender allá que se les olvida que tienen que cumplir con algunos requisitos de los empaques. Entonces, sí es importante que arreglemos todos los requisitos del empaque y dejemos pendiente lo de la exportación. No digo que no le pongan precio, pero recuerden que una vez certificado el empaque está en condiciones de operar y entonces una vez que pase la certificación pueden concentrarse en dar el siguiente paso, aun cuando ya pudieran haber dicho que iban a aceptar esa fruta de esa certificación, pero por favor, sí es importante que el empaque esté en condiciones de trabajar. Recuerden que todo mundo se está tratando de actualizar en los nuevos esquemas y el problema con esto es que USA ya tiene esa restricción que antes no teníamos. Antes simplemente decíamos, cambiamos, ok, no, lo dejamos pendiente, pero no, ahora tenemos que tener un esquema en el que el consulado está manejando, que está fulanito ahí y que fulanito el otro llega acá, pero no podemos decirle que no, porque no llegó la fruta. Entonces, esos detalles son muy importantes. Entonces, sí es importante que cuiden todos los aspectos y no solamente los requisitos, sino todos los detalles del empaque, porque algunas veces ni siquiera se dan cuenta que las cortinas de aire deben estar funcionables. Entonces resulta que, no, pues eso no me dijeron, eso ya lo sabían. Entonces, si de repente vas y no funcionan las cortinas de aire, puedes hacer una certificación, pero esa fruta no la vas a poder exportar. Entonces, tiene que estar preparado para todas las emergencias que puedan suceder en el camino. Y en este caso, lo mismo ha ocurrido con el Senacica. En el Senacica, ya vean que a veces no estaba presente. Bueno, entonces nosotros pedimos que ellos dieran una anuencia y de esa manera están avisando que va a trabajar esta tercería. Entonces, pero ahora ellos piden todos esos requisitos que antes no se pedían. Entonces están asegurando de que todo va caminando en orden. Lógicamente, las tercerías, pues ahora EMEX también las está valorando. ¿Por qué? Porque en un principio salieron como 100 tercerías y lógicamente se dieron cuenta que muchos no conocían ni siquiera los mangos. Entonces han ido depurando quiénes son los que de alguna manera están dando resultados. Y aún así a esta gente les están pidiendo cada vez más requisitos que, bueno, habrá que irlos cumpliendo en la medida de que se vayan actualizando. La verdad, yo inclusive desconocía que tenían que tener en los empaques personal que hubiera recibido un curso presencial. Y esa es una ley que está desde 2018. Pero esos inspectores los tenían en empaques que se dedicaban únicamente para Canadá y otros empaques. Pero resulta que la gente que iba a los empaques de exportación a Estados Unidos, pues no cumplían con ese requisito. Y resulta que la gente que trabajaba en los empaques también tenía que tener esa certificación y no se cumplía. Después empezó a cumplirse, pero resulta que la gente que cumple con el requisito trabaja en el empaque, pero no trabaja en esa situación. Entonces, si se fijan, algunas veces no hacemos las cosas como debieran ser. ¿Yo para qué quiero tener a una persona en mi empresa que es la encargada del hidrotérmico y lo tengo de contador? Entonces, no me sirve ahí. O sea, realmente, pero ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que los cursos los dan antes de que llegue la temporada y no tenemos todavía quién va a controlarlas, quién va a trabajar en el hidrotérmico. Entonces, realmente entiendo que es una situación
complicada. ¿Por qué? Porque mantener a una persona todo el año en la nómina, si el empaque nada más va a trabajar 3 meses, 4 meses, pues la verdad no es lo más rentable. Entiendo esa situación, pero sí tengamos en orden las ideas de que la gente que vamos a trabajar, que va a trabajar con nosotros, y son personas claves, esas si no se le puede dar trabajo todo el año, por lo menos contratarlas antes y mandarlas a esos cursos. ¿Por qué? Porque lo vas a necesitar. Entonces sí es importante cumplir con todos los requisitos de los que se está hablando, y en ese caso no tener contratiempos a la hora de la certificación. Porque la verdad es que es muy fácil algunas veces simplemente decidir que, no, pues acá tengo la gente, pero tienes una gente que no te está ayudando. ¿Por qué? Porque no está laborando donde tú lo necesitas. Entonces, sí es importante eso, por favor. Hay que tener en cuenta a esas personas, dado que esto es una solicitud del Senacica, tener personal que recibió un curso de capacitación. Y créanme, les digo esto porque a mí me pidieron asesoría en cuestiones técnicas, en cuestiones prácticas sobre estos cursos. Y la verdad, créame que no fue gente, fueron 2 personas de 2 empaques. Entonces, dices tú, ¿cómo es posible que solamente 2 personas de tantos empaques que hay en México hayan asistido a ese? Bueno, esa era una tercería. En la otra tercería no fue ninguno. Pero realmente, ¿cómo hacen para cubrir con esos requisitos? Entiendo que hay personas que por años se han mantenido, y hay gente que efectivamente año tras año trabaja en el mismo lugar, y eso está bien. Entonces pudiera ser que también esas cosas contaran. Entonces creo que estos cursos se los piden cada 2 años a las personas eh, que están en esta situación. Otro decíamos que solamente los equipos nuevos, los que van a hacer por primera vez, a eso sí les pedimos que hagan sus pruebas preliminares. ¿Por qué? Porque necesitamos que establezcan los parámetros con los que van a trabajar, que realmente hagan esas pruebas, porque de esa forma van a salir en tiempo sin tener tropiezos. Entiendo que la gente puede tener una situación de que de repente se fue la luz, no hubo luz en todo el día, no sirve la planta. Eh, ¿Por qué? Porque la planta a veces no da abasto para hacer todas las funciones. Una cosa es que tengan un no break que les ayuda para salir 2 horas de trabajo, y otra cosa es que una planta pueda trabajar todo el día. No todos los equipos están en condiciones de trabajar con planta de emergencia. Entonces, bueno, pues está la situación de que si hoy no hay luz, bueno, vuelve más tarde, vuelve hasta mañana, pues hacemos la prueba el siguiente día. Ante una situación de emergencia, que si no funcionó de repente se dañó un motor de una caldera, bueno, pues ni hablar, son cosas que suceden, pero decimos, ¿se dañó este día o se dañó porque no se dio mantenimiento? Eso es importante definir, pero como la probabilidad existe en cualquiera de los 2 casos, puede ser que de repente alguien no dio mantenimiento, o alguien sí dio mantenimiento y a pesar de todo tuvo ese problema. Bueno, podemos de alguna forma compensar. ¿Por qué? Porque siempre damos 2 días para la certificación de una planta. Siempre tratamos de cubrir que puede haber emergencias. Entonces, estamos tratando de que de alguna forma eso pudiera salir adelante. Entonces, lo que es importante
sí es que estén conscientes todo mundo que tienen que cumplir con todos estos requisitos. El otro requisito que es el famoso pago. Y en ese requisito de los compromisos económicos, USDA lo único que necesita es que una persona de Emex, que es la que está a cargo de estar verificando los pagos, esté al pendiente de esa situación. Recuerdo que cuando eh, se, se formuló esto, USDA decía, no, eso no es problema de nosotros. No, si no te pagan es problema. ¿Por qué? Porque no es posible que de repente digan USDA, USDA nos pagan y ya. Solamente que no nos paguen, cerramos a todos. Pero ¿por qué vamos a cerrar a todos si quien está fallando es una o dos personas? Entonces es preferible que esa una o dos personas no trabajen, si no se ponen al corriente con sus cuotas. Entonces, de esa manera logramos que decimos, tiene su carta de compromiso, tiene sus compromisos cubiertos. Ok, entonces todo mundo adelante, a seguir con sus compromisos, a seguir trabajando. Pero si uno no funciona, pues a esa persona se le retira el inspector. ¿Por qué? Porque si se le deja únicamente como 3 a 5 días y si no paga, pues simplemente la persona se tiene que mover. Tenemos que avisar que vamos a mover a esa persona. ¿Por qué? Porque ha terminado la temporada para esa empacadora. Entonces, estamos tratando de que todo mundo trabaje en las mismas condiciones, pero todo mundo esté con la certeza de que si trabajan, tienen que seguir las regulaciones que a todo mundo le corresponde. O sea, por favor, no se trata, cuando nosotros decimos requisitos para la certificación en México, realmente lo que queremos es que se cumplan, porque caso contrario pudiéramos haber dejado todavía las pruebas preliminares y de esa manera pues al menos lo echaban a andar el equipo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que algunas veces hay personas que ni siquiera habían echado a andar el equipo, ni siquiera sabían que no funcionaba. Entonces, ahí nos quedamos parados, pero no por una o dos personas vamos a echar a perder o vamos a mezclar con que todos no lo hacen. Entonces, la mayoría sí lo hace, pero también otra mayoría está haciendo milagros, pidiendo milagros para que no haya fallas en lugar de dar mantenimiento. Entonces, no se trata de que sean cuestiones de fe, se trata de que sean cuestiones en las que cada quien hizo su esfuerzo y bueno, siempre hay cosas malas en esta vida, siempre hay cosas que se salen del rango de lo planeado y bueno, habrá entonces que tomar otra segunda notificación, pedir otra segunda fecha, pero como ustedes saben, aquí cuando pedimos una segunda fecha nos vamos a trazar como un mes. Y no, porque no puede ser enseguida, no puede ser, no, lo que pasa es que ya hay otras gentes que tomaron. Tenemos que buscar un hueco donde haya y ahí pedimos otra vez la certificación. Entonces, sí es importante, por favor, considerar que todas esas variables tenemos que cubrirlas. O sea, ante cualquier situación, entiendo que siempre hay cosas que salen de lo planeado y créanme que no es cosa simple. Alguien trae un mango de Oaxaca y resulta que le robaron el camión. Entonces, ¿qué podemos decir de esa persona? Oye, pues el mango pues no llegó, pero se le robaron el camión. La probabilidad es muy remota y no es cosa de todos los días. Entiendo que hay unas veces que va a haber algunas fallas, pero es importante que esas fallas puedan ser mínimas dentro de lo posible y que realmente podamos cumplir a tiempo con todos nuestros compromisos.
porque realmente créanme, no es cosa sencilla, no es cosa sencilla, y les digo porque trabajé en USDA y de repente decirle a esta persona, oye, que fulano que iba para allá, pues que siempre no, se devuelve. ¿Por qué? Porque no, que dijiste que iba por 2 meses, pues iba por 2 meses, pero no, realmente no va a trabajar, se va a devolver. Esos detalles no son buena cosa. ¿Por qué? Porque aún dentro de USDA hay distritos consulares. Y si alguien se va a mover de Michoacán a Jalisco, se va a cambiar de distrito consular y tenemos que avisarle al de México y tenemos que avisarle al de Jalisco. Oye, esta persona que se va a mover para acá, ¿y cómo lo vamos a mover? Si esa persona se supone que no iba a venir para acá. Y esos son detalles en los que nosotros tenemos que estar atentos con estas cosas, pero eso le corresponde a la gente de UTA estar haciendo todos estos cambios. Le corresponde estar atento para hacer esas modificaciones. Pero bueno, esto ya son cosas que habrá que visualizar con cada una de las personas que, que les han ocurrido los inconvenientes. Entonces, como ustedes pueden ver, las cosas de mantenimiento no han cambiado, son cosas sencillas, son cosas que se pueden ajustar, que se pueden arreglar. Eh, y creo que no es cosa de que no se puedan cumplir, son cosas que se pueden cumplir, pero que se deben cumplir con conocimiento, que los gerentes deben saber a quién deben dejar, quién va a ser a cargo de esto, quién va a estar a cargo de estas funciones, quién es la persona indicada. Y realmente, ¿por qué? Porque el gerente no puede estar al frente de todo esto. Esto lo debe tener cada quien de las personas que se les está reasignando. Y de esa manera puede un equipo funcionar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que todo dependa de una sola persona a que cada quien aprenda cuáles son las funciones dentro de la planta. Y créanme que cuando va una persona de UDA, de la tercería, realmente van para apoyar que la exportación de mango hacia los Estados Unidos se dé. Pero para eso tenemos que estar preparados, para eso tenemos que estar realmente cubriendo todos los ángulos. Las cosas no es simple y estamos trabajando en un país donde las condiciones de seguridad cada día son más y más complicadas. Entonces tenemos que buscar la manera de cómo cumplimos, pero a la vez también cómo nos protegemos de los demás detalles, porque simplemente no es un solo ángulo el que tenemos que cubrir, son varios ángulos y tenemos que estar viendo quién pudiera ayudarnos en esto. Entonces, si delegamos a cada quien los compromisos de lo que nos corresponde, créame que eso va a ser más fácil y nos podemos concentrar en los siguientes puntos, que son la seguridad y cómo poder manejar las cosas. Realmente es importante estar abiertos, decir con tiempo qué es lo que está pasando en mi estado, qué es lo que hay, cómo podemos cubrir, porque no se trata de ocultar las cosas, se trata de decir. ¿Por qué? Porque juntos en realidad podemos encontrar la mejor solución. Entonces creo que es así como debieran de hacerse las cosas. Yo les comparto lo que aprendí de esto mientras trabajé en USDA. Y creo que las cosas se están complicando por cuestiones de seguridad, pero pues eso ya lo vemos venir año con año. La seguridad era cada vez más complicada y esto sigue avanzando. Creo que va a haber cambios drásticos, entonces es tiempo de ir pensando en posibles soluciones para cambios muy drásticos. Creo que con esto estoy terminando